Bueno, muy buenas. Soy Noelia Tabó, presido el Comité de Asuntos Legales, Gobierno Organizacional y Compliance de la Fundación Flor. Te agradezco a vos que estás del otro lado y que tenés interés en este contenido. Y te doy la bienvenida a este ciclo de charlas que dimos en llamar Háblame de Integridad. Este ciclo de charlas que armamos desde nuestro comité tiene como eje principal hablar con personas ajenas del mundo de compliance sobre la importancia de compliance. Y asimismo tiene un foco en la integridad sostenible. Por esa razón, eh, el ciclo de charlas lo va a inaugurar Flavio Fuertes, que es director de Pacto Global Argentina, a quien tengo el honor de saludar y el inmenso placer de invitar y contar con su presencia. Buenas tardes, Flavio, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y esperamos inaugurar exitosamente este ciclo que Fundación Flor pone en el aire. Sin duda, sin duda. Bueno, vamos a arrancar. Voy con una personal para arrancar. ¿Autor o autora favorito? Bueno, es difícil elegir uno en particular, así que me voy a quedar con alguien con quien yo ahora creo que es mi autor favorito y que en realidad viene del mundo de la literatura. Es un escritor cubano, contemporáneo, mucha gente lo debe conocer, se llama Leonardo Padura. Aquellas personas que no lo conocen, es una invitación a que lo haga. Para mí es un autor, como digo, contemporáneo, que yo lo insertaría dentro de la tradición de los grandes autores latinoamericanos, de Gabriel García Márquez, del Vargas Llosa que escribió La fiesta del chivo, ese tipo de escritores que escriben novelas con mucho contenido histórico. En este caso, Leonardo tiene dos tipos de libros, un libro más sobre una serie de novelas sobre lo que sería el inspector Conde, que es un inspector retirado de la policía cubana, que se dedica todavía a hacer ciertas investigaciones y descubrir casos, ya sea de robos o de muertes o desapariciones en Cuba. Y hay otra que, digamos, otros libros, como El hombre que amaba a los perros, o como Polvo en el viento, que en realidad son libros distintos. El hombre que amaba a los perros es una novela histórica de Mercader y de Trotsky escapando de la Unión Soviética y haciendo su travesía por México y terminando en Cuba. No es una novela política, así que es muy interesante, digamos, todo lo que escribe. Obviamente usa hechos de la realidad para su novela, pero es una novela totalmente ficticia. En el caso del hombre que amaba a los perros, y como Polvo en el viento, en realidad es una historia de 7 amigos cubanos que luego de la revolución terminan viviendo en distintos lugares en el mundo y un acontecimiento trágico los reúne 20 años después en Cuba. Así que es un autor que a mí me fascina leerlo, y es alguien en quien yo invito mucho a seguirlo si a alguien les interesa la novela latinoamericana, ¿no? Los escritores latinoamericanos. Bueno, muchas gracias la data. Seguro va a despertar la curiosidad de muchas y muchos. Eh, Ojalá. ojalá, ojalá. No tengo nada que ver con Leonardo Padura, pero me parece que es un muy buen autor contemporáneo para leerlo. Sin duda, sin duda. Eh, Vamos con la siguiente. ¿Cuándo fue la Dale. primera vez que escuchaste hablar sobre compliance? ¿A qué momento de tu vida te remite? ¿Qué recuerdos tenés de eso? La verdad es que yo vengo del mundo yo vengo del mundo de la ciencia política, ¿no? Mi formación es cientista político, eh, y desde el año 2003, ya trabajando para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, siempre me interesó y me preocupó de alguna manera cómo la corrupción era un factor se podía explicar desde distintos lugares, desde el funcionamiento o mal funcionamiento de las instituciones, de cómo las instituciones generan ciertos incentivos a tener determinados comportamientos que pueden ir en contra de la ley, incluso, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente la problemática de la corrupción como un factor que impide el desarrollo de los países, y cómo ahí entonces distintos factores pueden explicarlo: la variable cultural, la variable institucional, la variable psicológica, etcétera, etcétera. O sea, sí, yo estuve muy vinculado siempre a hablar de anticorrupción.
Incluso cuando me tocabas de mi trabajo, en trabajar los temas de responsabilidad social empresario, de sostenibilidad, cuando hablaba de anticorrupción, no generaba una buena llegada en el mundo corporativo. Después algunas personas del mundo empresarial me lo explicaban, de que hablar de anticorrupción parte de un supuesto, y es que había corrupción en el sector empresarial. Entonces, si yo estaba interesado en involucrar a las empresas, tenía que encontrar otra manera, digamos, de describir el problema para que no generara un rechazo. Así fue que te diría que hace, digamos, durante, no sé, 10, 15 años hablaba de anticorrupción. Después empecé a hablar un poco de integridad, pero el tema de integridad me llevaba un poquitito más a hablar, digamos, de la ética, y la ética me parecía una conversación que me iba a llevar al tema de valores únicamente, casi hacia el plano de la filosofía, y de vuelta me aparecía como un discurso poco atractivo para involucrar al sector empresarial. Y era cuestión de 5 años más o menos, me apareció, digamos, leyendo el tema del compliance, ¿no? Eh, que también tiene sus problemas, porque al ser un término en inglés, si vamos a la traducción casi literal al español, es cumplimiento, y la palabra cumplimiento remite de vuelta al apego a la ley, lo cual sabemos de Carlos Nino en adelante, digamos, la importancia de respetar las leyes en una sociedad que tiene cierta anomia a la manera al momento de manejarse y de resolver los problemas. Todavía la palabra compliance me generaba como cierta, como cierta lejanía para trabajar con el mundo empresarial. Pero lo cierto, digamos, es que en los últimos 5 años el término compliance, cumplimiento, integridad, empezaron cada vez más a utilizarse casi como sinónimos, y permitían por lo menos hacer una conversación menos áspera con el sector empresarial. Y me parece que en los últimos 5 años la aparición de esta figura del oficial de cumplimiento o el oficial de compliance, ya no importa si lo hablamos en español, si lo describimos en español o en inglés, fue muy importante, porque ya significa, digamos, un reconocimiento mucho más explícito, en mi caso, digamos, para trabajar con el sector empresarial acerca de la importancia de crear valor desde el cumplimiento de las normas. Sin Así que te duda. diría que en mi Sí. recorrido de 20 años, el tema de compliance, y la primera vez que lo leí, creo que fue en un seminario internacional en Alemania, hace como 5 o 6 años atrás, donde empezaron a aparecer estos oficiales de cumplimiento, compliance officer en el estrado, y me empezó a llamar la atención, y después empezaron a aparecer en Argentina, así que te diría que hace relativamente poco. Sí, y de la mano de esto que decís de estos 5 últimos años quizá de explosión de la temática del compliance, ¿vos pensás que esto es una moda o que llegó para quedarse? Eh, Probablemente sea la misma moda que fue con la responsabilidad social empresaria. Es decir, cuando estalla, digamos, el movimiento de la responsabilidad social empresaria, también discutíamos acerca de si era una moda o si venía para quedarse. Lo que vimos con el paso de los años es que no era una moda, que cada vez más empresas se interesaban, más empresas se preocupaban, más políticas públicas lo promovían, y el término fue evolucionando, y hoy hablamos más de sostenibilidad corporativa, ya no hablamos tanto de responsabilidad social empresaria, y se ha, digamos, de alguna manera incorporado ya no solo en el lenguaje, sino en una práctica del mundo empresarial de hacer los negocios. Y me parece que con el compliance pasa exactamente lo mismo. Me parece que al principio probablemente apareció como una cosa de moda, una manera de describir una función dentro de las empresas, pero en el fondo remite a una manera de hacer los negocios, ¿no? Y entonces, lejos creería yo que es una moda, y que por el contrario, y de hecho a diferencia de lo que serían los encargados de sostenibilidad, la función del compliance officer tiene un lugar estratégico dentro de la agenda corporativa, más estratégica que la sostenibilidad. Y entonces creo que lejos de desaparecer, por el contrario, se va a ir extendiendo la figura del oficial de cumplimiento, pero también se va a ir expandiendo la función, la misión y la agenda que tiene el oficial de cumplimiento dentro del sector corporativo en Argentina.
sin duda. Comparto al 100 y suscribo como una Me aspiración que alegro porque deseo yo no soy un también. experto, ¿eh? Así que es mi mirada de la problemática y de alguna manera en mi trabajo un poco lo que estamos tratando de hacer es eso, ¿no? Estamos tratando de promover una ampliación de la agenda del oficial de cumplimiento, eh, porque a mi manera de entenderlo, o desde Pacto Global lo que entendemos, digamos, es que nació con una mirada un poco limitada en sus funciones y podríamos ampliarlo mucho más y no, me parece que eso enriquece la función del oficial de cumplimiento si logramos ampliar la tarea, la misión, las actividades y el scope de lo que cabría dentro de su cartera, ¿no? De Sí, temas. sí, 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 sí. Sí, se trata como tal vez de explotar un poco esta interseccionalidad que se da en los temas, que tiene como una transversalidad tan prístina quizá para el que lo observa desde la integralidad y ve que son temas que son una suerte de orquesta, que todo va de la mano. Pero bueno, eh, retomo porque nos ponemos a charlar y nos Dale, vamos de la agenda. En tu día a día, ¿cuántas sí. conversaciones sobre compliance tenés? O temas que en la raíz estamos hablando de un tema de compliance. En mi interacción con empresas, es decir, en mi rol como director ejecutivo de Pacto Global, no tengo la cantidad de conversaciones que creo que debería tener. En primer lugar, porque como te digo, me vinculo más con los oficiales de sostenibilidad, más que con los oficiales de cumplimiento dentro de las empresas. Entonces, bueno, mi interlocutor muchas veces deriva, cuando hablamos de sostenibilidad, los temas de integridad o de compliance en el encargado de compliance. Pero justamente el esfuerzo que estamos haciendo es el de construir ese puente que a veces en las empresas caminan un poquito separados, que es el oficial de cumplimiento por un lado, donde se considera que solamente lo que tiene que hacer es orientar a las distintas unidades del negocio a cumplir con el código de ética, con los valores de la organización y por supuesto con el cumplimiento de la ley. Y por el otro lado, con los oficiales de sostenibilidad que muchas veces no comprenden, o sí, sobre todo cuando hay un gran escándalo ético, de que la sostenibilidad es imposible de alcanzar si no se tiene primero un gran apego a esos valores, a esa forma de vincularse y de interactuar con los determinados grupos de interés que está marcado por la ética como principio rector. Entonces, tengo menos conversaciones que las que quisiera tener, pero justamente lo utilizo como una oportunidad para que el oficial de sostenibilidad vaya al oficial de cumplimiento y le diga, che, ¿cómo podemos trabajar juntos? ¿Cómo yo a la hora de pensar un proyecto de sostenibilidad corporativa que tenga foco en género, tengo que asegurarme el cumplimiento con los valores de mi organización? ¿En dónde están estos valores vinculados con los derechos humanos? ¿Dónde lo busco? ¿Cómo lo puedo promover con este programa? ¿Lo estoy promoviendo o estoy un poco en contradicción con lo que tenemos que promover como organización? Y viceversa. Entonces, cada vez tengo más conversaciones, pero menos de las que quisiera. Y por supuesto que también tengo conversaciones con mi equipo, ¿no? Es decir, yo también gestiono un equipo de personas y Claro. en primer lugar lo que tenemos que hacer es liderar con el ejemplo e ir entrenándonos e ir incorporando cada vez más la idea de la integridad como parte cotidiana de hacer nuestras actividades y dejar de visualizarlo como un freno a nuestras actividades, ¿no? Muchas veces en las organizaciones se piensa que ir y revisar, no tenemos, obviamente, en Pacto Global un oficial de cumplimiento, pero nosotros mismos nos tenemos que ir haciendo la pregunta acerca de si con tal actividad, si participando de tal seminario o auspiciando aquella actividad que hace tal organización, se están difundiendo los valores que nosotros queremos que se difundan. Si participando de una actividad donde son solo hombres, estamos dando el mensaje que queremos dar a una sociedad que necesita empoderar a las mujeres, que necesita aprovechar el potencial, por ejemplo, de las mujeres. Y cuando te haces esa pregunta y te estás dando cuenta de que no estás haciendo, bueno, te permite parar la pelota y decir, bueno, no es que no quiero hacer algo con vos, a esa organización, sin embargo, me estás proponiendo hacer algo que no está alineado con los valores con los que yo comulgo y con los que yo quiero promover en la sociedad argentina.
Así que hay que dejar de ver también, digamos, la consulta o la mirada a los temas de compliance como un impedimento a la hora de hacer actividades, sino como una manera de ver cómo le podemos agregar valor a las actividades que estamos haciendo en forma cotidiana. Tal cual. Tal cual. En función de esto que contás, en tus conversaciones con las empresas, ¿cuál es el argumento por el cual la integridad sostenible debería de ser una prioridad en la agenda? Bueno, lo que pasa es que el concepto de integridad sostenible nosotros lo propusimos hace unos 3 o 4 años atrás y al principio no fuimos conscientes de que mucha gente iba a tomarlo de la manera en que se tomó, es decir, con bastante buena receptividad. Como te digo, nuestra idea de pensar de alguna manera la idea de integridad sostenible fueron varias. Primero, fue la de ayudar a construir estos dos puentes dentro de las empresas que estaban por carriles paralelos. En segundo lugar, con el objetivo de repensar, digamos, la función del oficial de cumplimiento, que tradicionalmente estaba ligada, como dije anteriormente, más a evitar que la empresa incurriere o incurriese en errores o en incumplimientos que pudiesen poner en crisis los valores de la organización o la continuidad operacional de la organización, y que justamente había un movimiento en la sociedad que tiene una sed de ética bastante importante, que plantea que desde la integridad uno puede crear valor en las organizaciones, valor sostenible. Entonces, pensamos que es una manera diferente también de pararse frente al tema y hacerlo más atractivo, ¿no? Es decir, cuando uno le dice a una empresa, mirá, vos deberías tener una función de cumplimiento, no ya para evitarte problemas de corrupción, porque probablemente no los tuviste y no los vas a tener porque tenés un comportamiento bastante bueno dentro de todos tus gerentes, etcétera, etcétera. Pero si además te digo que vos podés generar valor porque empieza a haber un premio adicional por aquellas organizaciones que generan transparencia, que abrazan a la transparencia, que no es únicamente evitar actos de corrupción en una sociedad que tiene corrupción sistémica, sino fundamentalmente la transparencia vista de una manera mucho más amplia, facilitando el acceso a la información, siendo transparente con los impactos positivos que yo tengo con mi organización, pero también los impactos negativos y cómo los gestiono, con quiénes me vinculo, desde dónde, con qué plazos y con qué objetivos. La mirada de la transparencia se amplía mucho más y es ahí donde entonces la idea del concepto de integridad sostenible empieza a incorporar otros temas, ¿no? El acceso a la información, los derechos humanos, el género, el cuidado del medio ambiente, y entonces empezamos a darnos cuenta de que aquello que pensábamos que era el último principio del Pacto Global, el 10º, que hablaba de la integridad, se convierte en uno de los primeros. Entonces, solo desde la manera en que, desde el momento en que yo me puedo vincular de un modo ético con el medio ambiente, con mis grupos de interés sobre los cuales impacto, con el gobierno, con los medios de comunicación, yo puedo empezar a generar valor en respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empezamos a generar un movimiento que empieza ya no a ver, a dejar de ver al tema de compliance como un tema alejado, como un tema de aquellas organizaciones que están más expuestas a los riesgos y como un elemento de gestión que le pueda agregar valor a la organización. La conversación se convierte en una cosa mucho más fluida. Y por eso me parece que ha sido tan atractivo el concepto de integridad sostenible en las empresas, en los oficiales de cumplimiento que también están viendo una oportunidad, ¿no? Y empiezan a revisar que el código de ética tiene que incorporar temas de impactos en derechos humanos y entonces aparece el ejercicio de la debida diligencia como un buen instrumento, los impactos en el medio ambiente, entonces la debida diligencia en medio ambiente también como un instrumento interesante, la sostenibilidad en la cadena de valor y entonces también qué tipo de contrato yo firmo con mis proveedores o con mi cadena de suministro, qué tipo de vínculo tengo con las terceras partes, con mis distribuidores, etcétera, etcétera. Y entonces ahí la conversación empezó a fluir mucho más y para nosotros nos está siendo mucho más rica. Hay un envión importante que ha sido el hecho de que la Oficina Anticorrupción en su registro de integridad y transparencia de algún modo ha tomado esta idea de la integridad sostenible como una mirada mucho más amplia y entonces ya estamos todos hablando de esta generación 2.0 de la integridad o del compliance con una agenda mucho más amplia. Y me parece que esto va a ser mucho más rico, ¿no? Porque el problema que teníamos te lo confieso, Noelia,
hace 10, 15, 20 años atrás en Pacto Global, cuando hacíamos actividades vinculadas con el cuidado del medio ambiente, se nos llenaban las salas, ya sean presenciales o virtuales. Cuando hablábamos de género, lo mismo. Cuando hablábamos, ponele, de derechos humanos, un poco menos. Y cuando hablábamos de anticorrupción, no venía nadie. En un desierto. No es un tema que Claro, convoque, es un tema claro, era un tema que dirigido. convoca, pero me parece que esta idea de la integridad sostenible, uniendo dos términos y tratando de hacer este matrimonio un poco más igualitario, aprovechando el peso de vuelta, ¿no? Aprovechando el poder de decisión que tienen hoy los oficiales de cumplimiento, cuya voz es muy escuchada dentro de las empresas más que las de sostenibilidad, nos parece ahí que se puede construir una alianza muy interesante alrededor de lo de ese 16 que abra las puertas para el resto de los objetivos de desarrollo sostenible, y me parece que ahí se da una situación de win-win, ¿no? Entre sostenibilidad e integridad. Así que ese es el camino que estamos transitando y creemos que puede ser mucho más fecundo en los próximos años. Absolutamente, absolutamente. Desde las áreas de compliance abrazamos este concepto que acuñaron ustedes e intentamos promoverlo porque creo que es también en la quinta esencia de lo que hace compliance está todo esto que vos describís. La realidad es que limitarse a prevenir corrupción cuando naturalmente es uno de los mayores obstáculos al desarrollo que tenemos como país en principio y como mundo, pero después por otro lado es un poco una mirada muy sesgada de un problema mucho más macro. Entonces coincido a pleno en que hay una alianza estratégica que hay que empezar a explotar en el buen sentido. Eh, bueno, voy con una con esta te descoloco. Si compliance fuera un género musical, ¿qué género sería para vos? Uf. Bueno, en realidad no lo sé, probablemente tendría que ser una música que sea entendible para todos, lo cual es difícil, ¿no? Pero, y más siendo argentinos, en donde en Buenos Aires capaz que algunas personas escuchan tango y en el interior otras escuchan folclore o escuchan, ¿no? O escuchan cumbia. Lo importante es que tiene que ser una música que sea atractiva a los oídos de todos. Si lo que no puede ser es una música que genere rechazo. Tiene que ser una música que sirva para atraer a la gente, casi como lo que hacía el flautista de Hamelin. Digo, tendría que ser una música que resulte atractiva, una música que sea convocante, una música que no sea disonante con el resto de los actores al interior de la empresa, que no sea una música que se escuche únicamente en la oficina del oficial de cumplimiento de asuntos legales, que otras personas quieran empezar a sentirle el ritmo. Entonces pongámosle el ritmo que quiera, el que cada uno le guste, el que le gusta rock and roll podrá hacer rock and roll, que le gusta la música clásica, la música, ya no importa. Lo que sí tiene que ser, digamos, lo que tenemos que tratar de evitar, digamos, es que el compliance no sea una música que nadie quiera escuchar, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, me parece que, y ahí es donde el oficial de cumplimiento tendrá que ver, en función de la cultura de la organización, cuál es la música que tiene que sonar acá. Bueno, es música clásica, listo, traigamos al mejor. ¿Quién es? Chopin, no sé. Bueno, listo, y esta es la música que vamos a reproducir. La cultura de nuestra organización es el rock and roll, bueno, y traigámoslos a Elvis, digamos. No sé, creo que la música del compliance tiene que estar muy alineado a la cultura de la organización, y de vuelta el oficial de cumplimiento tiene que ser de algún modo, junto con el CEO de la compañía, los directores de la orquesta, y tocar esa música en donde el resto de los actores acompañan, ¿no? El área de medio ambiente, el área de recursos humanos o de capital humano, el área de sostenibilidad, el área de relaciones con la comunidad, el área de riesgos en el caso de un banco. Bueno, y todos tienen que ir sumándose de a poquito hasta crear una buena melodía donde todos se sientan a gusto. Excelente la Nancy, estuviste muy bien. Bueno, la inventé ahora, así que Muy bien. espero haber estado bien. Bueno, para cerrar, completame la frase. Compliance es importante para las organizaciones y las empresas porque Porque si te interesa la sostenibilidad, es imposible pensarlo sin una función fuerte de cumplimiento. O sea, ese matrimonio es indisoluble. Es imposible pensar una organización que pueda sostenerse en el largo plazo si no tiene unas buenas
patas sólidamente construidas, vinculadas alrededor de la integridad, del cumplimiento, de la ética y de los valores de la organización. Entonces, no hay silla estable que no tenga 4 patas. Y la integridad hoy es una de esas 4 patas fundamentales para darle sostén al crecimiento y a la sostenibilidad de cualquier organización. Excelente. Bueno, bueno, Flavio, la verdad que siempre es un Bueno, Noé, gustazo charlar con vos. Siempre nos lo traes mismo digo. muchas cosas para pensar y para llevarnos y seguir rumiando. Así que eternamente agradecida por siempre tu disponibilidad para con la Fundación. Un placer tenerte y un placer que inaugures esta serie de charlas. No es casual que estés inaugurándolas. Es muy importante para nosotras esto, así que te agradezco muchísimo. Yo te agradezco a vos por la invitación, por la oportunidad. Hace tiempo que vengo siguiendo el trabajo de la Fundación Flor. Por supuesto que conozco a Andrea en su función de creadora de la fundación, pero también, digamos, como emprendedora, como empresaria. Y el trabajo de inspirar a las personas en este camino es absolutamente elogiable y para nosotros siempre la respuesta cuando nos convoquen de Fundación Flor va a ser un sí. Así Bueno, que les mando un saludo a todo el equipo de la Fundación y gracias a vos por esta entrevista y éxitos en todo el ciclo que seguramente se va a ir enriqueciendo con la mirada de muchos colegas que están trabajando en el tema y muchos de los cuales también pueden aportar miradas que lo van a enriquecer. seguro, sin duda, sin duda. Gracias, gracias. Gracias a vos, Noelia. Nos vemos. Nos vemos pronto.